Queridos hermanos, hermanas, buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan cada uno de ustedes, según sea el lugar donde nos estén sintonizando. Y como siempre, les decimos que ustedes son parte de este gran proyecto de evangelización. Les pedimos pues que nos apoyen con la manita arriba, suscribiéndoselo y compartiéndolo con otras personas para que de esa manera vayamos haciendo un gran equipo y sean partícipes de este gran proyecto de evangelización. Hoy vamos a continuar con estos pequeños periodos de la historia de la salvación, sin olvidarnos que cada periodo de la salvación es nuestra propia historia de la salvación. En este temita vamos a tratar de reflexionar acerca de la conquista, que es un periodo, y la de los jueces. Vamos entonces a ver que el objetivo principal de esta pequeña catequesis, de esta pequeña reflexión, es mostrar cómo Dios nos regala esa tierra que nos prometió. La tierra que nos prometió te la va a dar regalada, nos va a dar regalada, pero tenemos, o el pueblo de Israel en su momento, tiene que conquistarla. Sería la primera parte. La segunda, vamos a reflexionar cómo Dios responde en el momento preciso que está viviendo el pueblo de Israel con la persona adecuada. El periodo de los jueces son personas, son héroes, personas carismáticas que aparecen, que Dios elige en un momento oportuno. El pueblo de Israel entonces pasa 40 años caminando en el desierto, porque en esos 40 años necesita sacudirse, olvidarse del polvo de la esclavitud. Y en ese caminar de los 40 años, 7 veces tratan de regresar a la opresión, tratan de regresar al periodo de la esclavitud, porque tienen miedo a la libertad. Y si eso lo planteamos a nuestra propia historia, también estaremos viviendo, caminar un periodo de liberación y cómo en ese periodo vamos a entonces decíamos, de igual manera, nosotros muchas veces cuando estamos experimentando esa liberación de la esclavitud, a veces queremos volver a regresar a esa misma situación de vida, porque tenemos miedo a la libertad. Aunque el pueblo de Dios olvide su pasado, la elección que hace Dios de ese pueblo hizo alianza, que es la gran misión de pertenecerle fiel. Vamos a ver entonces en estas reflexiones tres aspectos fundamentales. Primera, inciso A, vamos a ver cómo el don, que es la tierra que nos va a regalar o les va a regalar el pueblo de Dios, tiene que conquistarla y tiene que conquistarse con esfuerzo. B, que es una frágil organización en Canaán y es frágil por su falta de unidad. Y C, donde aparece el periodo de los jueces, vamos a ver 5 puntos que se repiten constantemente. Entonces, la rueda de la salvación, a veces está arriba, a veces está abajo, pero esa rueda de la salvación y esa rueda de tu vida no se detiene nunca. Así que no sabemos el tiempo en que estemos arriba o el tiempo en que nos toque estar abajo.
En la tierra prometida, entonces, se tiene que conquistarla con esfuerzo. En ese periodo ustedes ven que parece que como Moisés muere cantando en la frontera de Canaán. Antes de entrar a Canaán, Moisés muere cuando él tenía 120 años. Sin embargo, él no quería y él decía que veía muy bien y tenía todas las fuerzas para seguir adelante. Pero Dios le dice, tu relevo es Josué, tú no entrarás. Lo releva José entonces, Josué, perdón, para completar la obra de la conquista de esa tierra prometida. Ese regalo entonces, ese regalo que Dios nos va a dar, que es la tierra prometida y que es la tierra que emana leche y miel, implica en ese pueblo un gran esfuerzo. El pueblo entonces se esfuerza, lucha, pelea por ganarse esa tierra de Canaán, para ganarse palmo a palmo la tierra que un día dejó por la hambruna, por motivos del hambre, y se fueron a vivir la esclavitud en Egipto. Vemos esa otra parte donde ese esfuerzo que implica la conquista de Jericó, que como después de 7 días de oración y 7 días de alabanza, es como se conquista, en base a esfuerzo, en base a oración. Luego, hay una parte que nos habla sobre la asamblea en Siquem, en Josué capítulo 24. El centro geográfico de la tierra conquistada es el centro de esa tierra, Jericó. Renueva esa alianza, perdón, en Siquem, renueva esa alianza, pues depende de esa alianza el futuro de ese pueblo. La conquista entonces es un regalo y a la vez es un esfuerzo humano. B. Fragilidad de las 12 tribus en Canaán, que decíamos por falta de unidad. Son frágiles esas comunidades, son frágiles porque existe mucha falta de unidad entre ellos. La tierra prometida se divide entre las 12 tribus de Israel. Cada tribu es autónoma en lo económico, en lo político y en lo bélico. Son autónomos, son independientes. Pero por ser tan pequeñas, las tribus se hacían más vulnerables a las invasiones de otros países. Vivían a expensa constantemente de las superpotencias de aquella época. ¿Cuáles eran los países superpotentes de aquella época? Primeramente, al norte estaba Asiria, al sur estaba Egipto, en las costas del mar Mediterráneo se encontraban los filisteos y al oriente se encontraba Amón y Edom. Estaban entonces rodeados por todas partes de enemigos que no querían dejarlos entrar. Siempre va a haber obstáculo para conquistar esa tierra prometida. Luego viene ya el periodo de los jueces. 200 años de los jueces. Estas dos partes de los periodos, nada más lo estoy tocando pequeñas partes porque es muchos años, muy intenso, pero esto es como para que te animes, para que te motives y empieces tú a leer el libro de los jueces, que es la conquista, ¿no? De Josué, es la conquista,
y los libros de los jueces, que van a darte un gran panorama y vas a poder entender mejor esos periodos de la historia. 5 puntos se repiten en el periodo de los jueces. 5 puntos se van a repetir constantemente. Primer punto, el pueblo hizo lo malo a los ojos de Dios. Idolatría pura, prostitución, pactan con los pueblos vecinos, se olvidan de Dios, no valoran la elección que Dios hizo y su alianza cuando les dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. No agradecen a Dios. Eso va a ser una constante repetición donde la historia del pueblo y en tu historia, en mi historia y en nuestra propia historia seguirá repitiendo esa constante. La segundo punto, corrección. Etapa de invasión extranjera que atenta contra lo más sagrado, el don de la tierra. Quieren apoderarse de esa tierra que Dios se los había ofrecido a ellos. Entonces, frecuentemente se apropian del arca de la alianza. Constantemente son humillados en su propia tierra. Y tercera, el pueblo se arrepiente y Dios perdona. Va a ser una tercera constante. Va a venir un arrepentimiento de ese pueblo. Va a venir un arrepentimiento de nosotros después de alejarnos por Él, de no orar por Él, de sentimos que perdemos esa paz, esa tranquilidad, esa tierra que Dios te prometió. Y entonces nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios y Dios siempre perdona. Dios es un Dios misericordioso. Cuarto punto que va a estar muy constante, repitiéndose constantemente. Dios envía a un juez. El juez es un héroe carismático en que aparece en el momento oportuno para liberar al pueblo. De igual manera en nosotros va a haber siempre esos héroes carismáticos que van a llegar a tu casa cuando sienten que te estás perdiendo, cuando sentimos que nos estamos perdiendo, aparecen esas personas carismáticas que van en pos de ti, de ayudarte en el momento más oportuno. Y quinto, periodo de paz y prosperidad. Retorna la tranquilidad en cada instante, en cada momento. Pero apenas se ha terminado de narrar esta secuencia y comienza otra vez la misma historia. Cambian los nombres de los héroes, cambian las cantidades de años de opresión y cambia el nombre del pueblo invasor. Pero la historia siempre va a ser la misma. Los jueces entonces son hombres y mujeres carismáticos que aparecen en el momento preciso en que se necesita. Cuando nosotros tenemos problemas muy difíciles en nuestra vida, aparecen esos personajes, ya sea hombre, sea mujer, sea un matrimonio, que vas en pos de ti, que van en nombre de Dios para volverte a exhortar, para seguir animando, para orar y volver a empezar la conquista de la tierra. O puede ser que tú seas el elegido de ser esa persona valiente, de ser esa mujer valiente, de ser esa persona carismática, que vas a aparecer en el momento preciso en el otro hermano, en la otra familia que está pasando problemas difíciles. 3 ejemplos de los 3 personajes. Nada más voy a mencionarte 3. Débora. Débora era una juez, era una mujer profetisa que juzgaba con justicia y sabiduría debajo de una palmera. No se atribuye así la gloria
no se atribuye en sí ella misma la gloria que se va a manifestar, sino que entona un himno de alabanza a Dios por la victoria. En Jueces capítulo 4, versículo 5. Ese es el ejemplo que nos ponen estos jueces, que hay mujeres valientes y que está llamado mujer a ser ese tipo de juez. Así que nunca te atribuyas tú la gloria, sino al contrario, cuando conquistes a esa persona, a esa familia, alaba al Señor por grandes hazañas. Débora también motiva a Barak, el cual no va a la guerra si ella no lo acompaña. A él mata a Sisara, jefe del ejército invasor. Ahora vamos por un hombre, Sansón. Sansón es un hombre fuerte del mundo. Es un hombre fuerte del mundo, pero con grandes debilidades. Jueces capítulo 13, versículo 16. Se casa con una extranjera, no porque realmente la ame, sino porque le gusta. No supo guardar su secreto y abrió el corazón del enemigo, que fue Dalila quien la traicionó. Lo mató su propia fuerza cuando derribó las columnas en el templo de Dagón. Y el tercero, muy famoso, que es Samuel. Samuel, hijo de Ana. Ana era estéril. Samuel es el último de los jueces. Es el eslabón y hace el eslabón con el periodo monárquico. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 25. La vida de Samuel es un milagro. Servía a Dios sin conocerlo. ¿Cuántas veces nosotros estamos sirviendo ya en la iglesia sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo? Nuestra vida fue un milagro. Después que lo conoce, cambia la historia de Samuel. Sabe discernir los signos de los tiempos. Con la constante amenaza de los pueblos vecinos, algunos comienzan a pensar que necesita una nueva estructura. Se vislumbra la monarquía en el periodo de Samuel y Samuel es el que le da paso a la monarquía. Primer rey de Israel, llamado Saúl, es el puente que enlaza dos etapas, la etapa de los jueces y la etapa de la monarquía. Se une por medio del rey Saúl. Samuel entonces es el hombre que se atreve a cambiar, que muda a tiempo, aunque le cueste perder los privilegios. Quien no sabe interpretar el silencio de Dios, nunca va a saber interpretar las palabras de Dios. Silencio y palabra son como la cara de una misma moneda, que la una sin la otra no tiene valor. Silencio y oración. Samuel unge a David. Samuel es el que unge a David como rey de todo Israel. Casi todas las etapas terminan con la muerte del protagonista, héroe o caudillo. El caso de Samuel no es así. Le tocó ser sujeto de renovación y vivió como tal, renovando. Renuncia a ventajas y privilegios. Cede el lugar de honor a otro y acepta
que las cámaras, que los reflectores se posen sobre Saúl. Qué aprendizaje más hermoso que nos da este gran profeta llamado Samuel. Estamos llamados a salir en un momento dado de los reflectores, de las cámaras, para que otros ocupen nuestro lugar. Vamos concluyendo entonces. La historia de la salvación es nuestra propia historia. A veces nos encontramos frente a diversas situaciones ambientales en que se nos exige tomar una postura que no es 100% agradable a nuestro ser. Pero hay que decir, asumiendo riesgos, eligiendo lo que ofrece menos desventajas. Muchas veces no estamos dispuestos a mejorarlo, no porque no importe, sino porque no conviene a nuestros intereses. Muchas veces no queremos renovarlos porque la renovación de esa comunidad implica mi salida y entonces no va de acuerdo a mis intereses y me opongo a esos cambios, a esa renovación. Lo más importante entonces no es cambiar, sino cambiar a tiempo y dar paso a otra etapa de la historia. Dar paso a otra etapa de la historia de la salvación. Aunque no convenga nuestros intereses, aunque no convenga tu interés, aunque no convenga mi interés, tenemos que cambiar a tiempo. Y termino con esto. La tierra prometida es un don que Dios nos sigue ofreciendo, pero que hay que conquistarlo palmo a palmo, día a día. Hay que conquistar el corazón de Cristo Jesús. Y la otra es que no importa la situación que estés viviendo, Dios responde a tus oraciones, a tus peticiones y pone la persona adecuada en el preciso momento que tú lo estés necesitando. Ánimos, pues, queridos hermanos, que este periodo de salvación te ayude a reflexionar acerca de tu vida, te motive a leer esos libros de los jueces y de Samuel, para que podamos ampliar un poquito más esa visión de esos periodos tan hermosos. Te suplicamos entonces, queridos hermanos, que nos sigas apoyando con ese like, esa manita arriba, que te suscribas, que te suscribas. Y quiero invitarte a otra cosa, hermano, que en el WhatsApp nos mandes un mensajito porque queremos ir formando ya un grupo compacto, porque tenemos la idea que en septiembre, que hacemos el primer año, hacer un mini congreso de un día, donde invitemos hermanos proclamadores, sacerdotes, festejemos el primer año de este gran esfuerzo, que yo sé que es un esfuerzo para ti, para José Luis, para mí, pero que lo hacemos con gusto, porque es un proyecto de Dios. Ánimo pues, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.